Asesoría, consultoría y capacitación en comercio exterior. Permítenos contribuir en tu organización para asegurar que tu mercancía llegue en los tiempos y costos planificados. Te orientamos a tener una certeza jurídica. Paga los impuestos correctos y cumple con las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias requeridas en el proceso de aduana. Ponemos a tu alcance nuestros servicios de auditorías preventivas en comercio exterior, revisión de gastos, asesoría fiscal aduanera y revisión de cuenta de gastos. Conoce nuestras asesorías y consultorías en programa IMEX y Anexo 24, OEA CITIPAD y certificación en materia IEPS e IVA. Nosotros te capacitamos en Incoterms, despacho aduanero, clasificación arancelaria, pedimentos, OEA CITIPAD y documentos para importación y exportación conforme a la ley. Te asesoramos y capacitamos en diseño e implementación del área de comercio exterior. Genera ahorros importantes en tu operación internacional que beneficien tu compra y venta. Permítenos ayudarte a crecer más. Pues muy bien, vamos a comenzar. Y bueno, nuestra plática del día de hoy es la importancia de la fracción arancelaria. Por ahí estaremos contando algunas anécdotas sobre cosas que nos han sucedido justamente por el tema de una clasificación arancelaria incorrecta, sobre todo. Cuando está correcto todo, pues todos somos felices, ¿no? Pero cuando algo sale mal, pues alguien tiene que arreglar, hay que pagar, hay que muchos retrasos, entonces, pues nuestra plática del día de hoy justamente es para eso. Y primero quisiera comenzar comentando qué es la fracción arancelaria, ¿no? Seguramente para muchos de nosotros es algo muy natural que vemos todos los días y por algunos otros de nosotros, pues puede ser que medio lo hayamos escuchado, pero no sepamos bien. Entonces, me gustaría comentar que la fracción arancelaria finalmente es un número. En México tenemos 8 dígitos, está compuesta la fracción arancelaria de 8 dígitos, pero es universal. ¿A qué me refiero con universal? Cuando nosotros clasificamos una mercancía, los primeros 6 dígitos deberían de ser los mismos en México, deberían de ser los mismos en China, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Holanda, en España, en cualquier país. Digo, en estricta teoría deberían de ser los mismos. ¿Por qué digo deberían? Porque existen muchas diferencias o criterios de clasificación. Si en México, entre tu agente aduanal, si tú manejas varios agentes aduanales, entre ellos mismos pueden tener diferencias de criterios para un mismo producto. Imagínate en un país en el extranjero. Pero bueno, a eso voy con la fracción arancelaria. ¿Para qué me va a ayudar la fracción arancelaria? Bueno, nos va a ayudar justamente para identificar los productos de manera universal. Ajá. Y sobre todo en México, porque me va a ayudar a conocer las regulaciones arancelarias y no arancelarias que tiene mi producto, tanto en la importación como en la exportación. Uh-huh. En la exportación, como en nuestro país lo que quiere es pues aumentar las exportaciones, hay muy pocos productos que están sujetos a regulaciones de exportación. Sin embargo, pues existe. Uh-huh. Bueno. ¿Cuál es la importancia de la fracción arancelaria? La primera cosa que quisiera comentar es cuando nosotros vayamos a importar o a exportar, yo les diría, primero asegúrense de revisar la fracción arancelaria, sobre todo en un tema de importación. ¿Por qué? Porque la fracción arancelaria primero me va a decir cuánto voy a pagar de impuestos a la importación. En este ejemplo que les acabo de dar, esta fracción arancelaria que es la 40111009, que prácticamente son neumáticos o llantas para autos de turismo, que son como unas vagonetitas o camionetitas en donde nos vamos como unas 16 personas de vacaciones y la rentamos, es como esta.
y me dice que pago el 15% de arancel. De entrada me está diciendo, Diana, cuando vayas a importar esta mercancía a México, además de pagarme un 16% de IVA, me vas a pagar un 15% de arancel sobre el valor en aduana. Hay productos que tienen otros impuestos. Ese está muy fácil, pero hay productos que están sujetos a IEPS, hay impuestos que están, hay productos que están sujetos al ISAN. Entonces, es lo que me va a decir mi producto. Las regulaciones arancelarias, ¿cuánto voy a pagar de arancel? Si va a ser mixto, si va a ser en porcentaje como es aquí, si lo tengo, el específico me va a decir, vas a pagar, no sé, $1 por pieza, o vas a pagar $1 por metro o por kilo, y el mixto me va a decir si está compuesto de estos dos, que sería un arancel porcentual y un arancel específico. Muy bien. Algo bien importante, y más allá del dinero, creo que yo también, es una de las cosas más importantes que yo le recomiendo a todos nuestros clientes, es vamos a revisar las restricciones. ¿Y por qué? Si somos una empresa pequeña, por supuesto que el tema económico nos va a pegar bastante, ¿sí? Porque a lo mejor yo no tenía contemplado que tenía que pagar un 15% de arancel y tampoco tenía contemplado que iba a pagar un 16% de IVA. Pero si no tenemos problemas financieros, tú dices, bueno, no lo tenía contemplado, pero sí lo tengo. De acuerdo. Pero ¿qué va a suceder si nosotros no sabemos acerca de las normas que me pide mi fracción arancelaria? Por eso es bien importante. Otra vez, la recomendación es siempre revisen antes de importar o exportar cuáles son las regulaciones no arancelarias que tiene tu producto. Y aquí yo les pongo un ejemplo de las normas oficiales mexicanas. Esta fracción me está diciendo que está sujeta a la NOM 086. En algunas otras te va a decir que necesita la NOM 50, la NOM 51, que es información comercial, pero ¿qué crees? No nada más es pegarle una etiqueta. Necesitamos saber qué me pide esa etiqueta. Seguramente me va a pedir que ponga, si estamos hablando de textiles, que ponga la talla, que ponga el cuidado de la prenda, si es que se tiene que lavar, si es que se tiene que lavar en seco, cuántas piezas son, quién es el importador, el país de origen. O sea, hay muchas cosas. Aquí quisiera darles un ejemplo sobre unas mercancías que estaban sujetas a la NOM 050, pero ¿qué crees? Que se hizo la etiqueta y se puso en la etiqueta, bueno, es una pieza porque eran mancuernas, y una pieza importado por tal, con el RFC tal, pero ¿qué crees? Que cuando leyeron la NOM o la norma 050, no se dieron cuenta que también necesitaba tener instrucciones de cuidado. ¿Cuáles son esas instrucciones de cuidado? Pues me dice, no se deje al alcance de los niños, o no se exponga al sol, o manténganse en un lugar fresco, etcétera, etcétera. Eso no lo vamos a saber si no sabemos qué norma es, y tampoco si no se lee la norma. Hay algunos productos que se tienen que enviar al laboratorio. ¿Para qué? La autoridad te dice, o esta entidad que te va a emitir la norma oficial mexicana te va a decir, ¿quieres que yo te haga una norma? Perfecto. Por favor, déjame saber si este producto cumple con la calidad. Entonces, lo que ellos te van a pedir primero es que mandes tus productos a una muestra o a una prueba de laboratorio. Una vez que le hagan esa prueba de laboratorio, lo que vamos a hacer es, o en este caso esta entidad lo que te va a decir es, oye, sí cumple con la calidad, ya hicimos las pruebas y cumple perfectamente, te vamos a emitir tu certificado. Pero si lo mandas y no cumple, te va a decir, ¿qué crees? Que no cumple. Entonces no te puedo dar la norma. ¿Qué sucedería si cuando tú traes el producto, lo tienes en el puerto o en el aeropuerto y resulta ser que no cumple con la norma? Tu mercancía se va a quedar ahí, porque este tipo de trámites a veces duran 3 meses. En 3 meses tu mercancía ya cayó en abandono, ¿sí? Tratándose de mercancía general. Si estamos hablando de un químico o de un producto que es catalogado como carga peligrosa, pues va a tener 5 días. Entonces imagínate que pierdas tu producto porque no preveniste que necesitamos una norma oficial mexicana.
Otra cosa importante, las reglas de origen. ¿Y a qué me refiero esto con reglas de origen? La fracción arancelaria te va a indicar, en este ejemplo, que está restringida la importación de este producto específico, de los productos que vengan de la República Popular Democrática de Corea. Entonces tú dices, me fui a Corea, me dieron un super precio y entonces voy a traer 5 contenedores y cuando los traes a México, ¿qué crees? Que tu fracción arancelaria dice que de ese país específicamente no lo podías traer. Por eso es que les digo, es muy importante que antes de que lo traigan lo revisen. Por eso es súper, esta práctica la quisimos hacer por eso, para determinar correctamente los requisitos que necesito tener a mi importación. Obviamente eso tenemos que considerar el tema de padrón de importadores. Ajá. Si tú traes un textil o un calzado, seguramente te van a pedir un padrón sectorial específico. Entonces, si no tienes ese padrón sectorial específico, lo tienes que tramitar y también te va a demorar algún tiempo. Entonces, lo que queremos es prevenir eso. ¿Qué alguna otra regulación o restricción voy a tener? Las cuotas compensatorias. Las cuotas compensatorias, también tu fracción arancelaria, como lo vemos aquí en este ejemplo, aquí no lo dice, pero si estuviera sujeto a una cuota compensatoria, te lo va a decir aquí y te va a decir, este producto está sujeto a cuota compensatoria. Entonces, aquí nos va a decir, oye, la cuota compensatoria te va a decir que debes de pagar $1.02 por cada kilogramo adicional. Entonces, tú ya viste qué regulaciones o qué norma oficial tenías que cumplir, tú ya revisaste cuál era el arancel que tenías que pagar, ya hiciste tus cálculos, pero ¿qué crees? Te faltó algo importante, que estaba sujeto a cuota compensatoria. O incluso, dependiendo del producto, a lo mejor ese producto no lo vas a poder importar porque no, la autoridad dice que no está permitido, ¿no? Entonces, como es un tema del cannabis, por ejemplo, ¿no? Todavía no está tan regulado. O las armas, bueno, eso solamente las puede importar Sedena. Entonces, pues es que me regalaron algún arma antigua o lo que quieras, pues bueno, tendríamos que revisarlo. Por eso necesitamos revisar todas tus pues de regulaciones antes de importarlo. Entonces es bien, bien importante y sobre todo te voy a decir por qué. Porque yo te podría decir que en los últimos 3 años ha habido muchísimos, muchísimos cambios en relación pues a la ley aduanera, a la ley de comercio exterior, a reglas generales, y entonces siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo. Y entonces tú podrás decir, yo importo mi producto o yo exporto mi producto desde hace 10 años, pero ¿qué crees? Aunque sea el mismo producto, año con año puede tener alguna restricción diferente. Nosotros hicimos algunas exportaciones a Costa Rica, lo recuerdo, y este producto en específico se tenía que hacer un aviso, fíjate que de exportación, ante la Secretaría de Economía. Y era por un lapso de 6 meses nada más. Estaba más o menos como de agosto del 2019 a diciembre del 2019, solamente por ese lapso de 6 meses. La gente, y entró en vigor como, no sé, ¿qué te gusta? Una semana antes o 2 de la exportación. Nadie sabía qué onda, no supimos, o sea, cuando lo íbamos a exportar, no tuvimos el cuidado de revisar que esta fracción arancelaria había tenido un cambio. Era la misma fracción, pero ¿qué crees? Que ahora tenía una regulación a la exportación. ¿Qué teníamos que hacer? Nada más avisarle a la autoridad que íbamos a exportar ese producto, que era ante la Secretaría de Economía llenar un formato, mandárselo, y cuando ellos me regresaban de autorizado, yo ya podía exportar mi producto. Como no sabíamos cómo hacerlo primero, y luego nos tardábamos en lo que investigamos cómo era, cuál era y por qué era, el cliente me decía, oye, es que nunca habíamos tenido ese problema, yo lo sé, pero fue una regulación nueva. ¿Y qué crees que sucedió? Pues la mercancía se nos quedó como un mes en la aduana en lo que podíamos exportar. Entonces, pues bueno, básicamente, por eso les digo, tenemos que revisarlo. Y esto te estoy hablando de la exportación. Imagínate en la importación que ahora está un poquito más regulada. Bueno, después tenemos algo que es
La optimización de costos y tiempos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando nosotros clasificamos la mercancía, ya me va a identificar qué impuestos tengo que pagar, qué normas tengo que empezar a tramitar. Y entonces, cuando yo lo sé desde antes de importar o de exportar, yo ya empiezo a trabajar en mi certificado de origen, yo ya empiezo a trabajar en mi aviso previo de importación, yo ya empiezo a trabajar en mi norma oficial mexicana. Si tuvieras que contratar a una unidad verificadora, también tendríamos que ver cuáles son las unidades verificadoras o algún depósito fiscal por un tema de etiquetado, que tienes que hacer un contrato, cuánto te va a costar. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar costos. Y regularmente cuando ya estamos con las prisas y ya tenemos el producto en el puerto, pues tú dices con el primero, ¿no? A lo mejor va a ser el más caro, pero tenemos que sacarlo. Entonces, cuando nosotros vamos a tener la fracción arancelaria correcta, o digamos que tú ya sabes qué fracción arancelaria vas a ocupar, pues entonces tú ya empiezas a prevenir cuánto de impuestos vamos a necesitar. Oye, jefe, o si tú eres el empresario, pues vas a saber cuánto te va a costar, cuánto necesitas tener en el banco para esa importación que vas a tener durante un mes. Vamos a prevenir multas. Y aquí quisiera contarles la experiencia. Bueno, por aquí está la maestra Evelyn, creo que le voy a ceder la palabra, para que nos cuente su experiencia acerca de un producto y sobre la clasificación que tuvo, porque tiene aquí un tema bastante interesante para contarnos. Sí. Les decía yo que tuvimos una operación por la aduana de Manzanillo y estábamos importando lo que normalmente se conoce ahora como malla sombra. Literal es como si fuera una lona, pero como con hoyitos, solamente es una tela tejida y va hilada con le llaman ellos por trama, por urdimbre. ¿Qué quiere decir? Que van entrelazadas unos hilos con otros hilos. O sea, al momento de nosotros importar la mercancía, cubrimos todo perfectamente, ¿no? Entonces, al momento que hicimos la operación, mi agente aduanal me dice, Belén, ¿cuál es la fracción? Le mando yo muestras físicas y le mando más bien muestras, pero solamente en video, en fotografías, porque la muestra física no la teníamos, era nuestra primera operación. O sea, al momento que pasa la aduana, sin problema, pagamos cuotas, bueno, pagamos todos los impuestos y al momento de la importación, resulta que me tocó previo. Entonces, la autoridad lo que hace es que al momento de revisar mi mercancía, ellos determinan que es una mercancía de difícil identificación y lo que hacen es que en ese momento me levantan un acta de muestreo. En ese momento, la autoridad tiene la autorización de revisar la mercancía y para temas generales, cuando les toque un muestreo de este caso, van a tomar 3 muestras. Una de ellas es para nosotros y las otras 2 se las queda a tal vez el agente aduanal y ellos como autoridad, o ellos a veces toman 2, porque uno la mandan a revisarlo con algún laboratorio certificado y otros se quedan con ellos. Bueno, pues derivado de esto, tiempo después, la autoridad nos determina que efectivamente clasificamos erróneamente. Ahí traemos un tema actual, personal, nosotros, porque la autoridad nos está determinando una fracción arancelaria que nosotros creemos que está totalmente incorrecta. Sin embargo, la importancia de la fracción arancelaria es justamente eso, revisar que no tengamos ninguna complicación al momento de la importación. El tema con los textiles, muy en particular, es que los que ya han importado en textiles, pues saben perfectamente que los textiles están regulados a través de precios estimados. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad ya determinó unos datos o costos específicos para ese tipo de mercancías y yo no puedo importar ninguna mercancía por debajo de este precio. Si yo lo importo, tengo que justificar, primero tengo que pedir un permiso a la Secretaría de Economía, que es un permiso automático de importación. Y además tengo que garantizar la diferencia del costo que estoy dejando de pagar. Si yo quisiera evitarme todo esto, muy fácil, pues lo traigo por arriba del precio estimado. El tema que nos sucedió a nosotros es que cuando la autoridad determina una fracción diferente a la que yo traigo, ya tengo yo un tema que me está diciendo que yo
no cumplí con las regulaciones y restricciones arancelarias correctas. ¿Por qué? Porque al final yo estoy demostrando en mi operación que sí lo traía yo por arriba del precio estimado, pero cuando ella determina una fracción que está por arriba, casi $6 por kilo, pues imagínate, no traigo un tema de verdad hoy complicado porque me están determinando una fracción incorrecta. Entonces, pues esa es mi experiencia, que hoy tenemos el tema abierto, ojalá no les pase. Y normalmente mi consejo para textiles es que sí metan a una clasificación o una consulta ante la autoridad antes de importar este tipo de mercancías. ¿Cuál va a ser la importancia o cuál va a ser tu herramienta ante la autoridad? Que ya al final, si te llegan a tocar una muestra y después te determinan una fracción que no es, tú ya vas a tener cómo justificar la fracción que utilizaste porque vas a decir que ya habías hecho una consulta previa a la autoridad y ella misma te determinó la fracción correcta. Pues espero que les haya servido, que lo revisen y que tengan presente para este tipo de operaciones y prevengan todo lo que conlleva una correcta clasificación arancelaria. Gracias. Muchas gracias, Eve. Y aquí entramos en el tema de las multas. Nosotros, cuando Evelyn dice una mercancía de difícil identificación, es que cuando yo veo el producto físicamente, en ese momento yo no puedo determinar qué fracción arancelaria es. Y voy a hablar de un polvo blanco. Ajá. Cuando si tú traes, vamos a suponer harina, o vas a exportar harina, es un polvo blanco. Y entonces tú le dices a la autoridad, es harina, pero la autoridad dice, yo la puedo ver, pero en ese momento yo no puedo determinar efectivamente si es harina, porque es un polvo blanco. A lo mejor tú me dices que es harina de trigo, pero a lo mejor no es harina de trigo, o a lo mejor puede ser algún azúcar, no sé, o puede ser de estas mercancías que no se pueden importar o exportar, que puede ser a lo mejor cocaína, ¿no? O a lo mejor viene mezclado uno con el otro, y entonces la autoridad dice, como no puede determinar qué es, te voy a tomar una muestra, me la voy a llevar a mi laboratorio y voy a revisar si clasificaste correctamente. Lo mismo pasa con los químicos o con los líquidos, porque nosotros podemos ver un líquido blanco transparente y no sabemos si es agua, no sabemos si es acetona, no sabemos si es alcohol. Entonces la autoridad por eso toma las muestras. Sobre todo de aquellos países que son famosos por el tema de movimiento de drogas, como es Colombia, como es Perú, a veces hasta de Ecuador. Ajá. Entonces, lo que yo les decía como recomendación es, primero vamos a revisar qué fracción arancelaria vamos a tener para evitar estas multas, como nos decía Evelyn. Y ahorita voy a entrar en la siguiente diapositiva con el tema de las consultas. Pero bueno, si nosotros clasificamos correctamente, no nos va a pasar lo que nos decía Evelyn. A ella, la fracción arancelaria que ellos habían determinado era una fracción arancelaria que no tenía nada de precios estimados, que no tenía regulaciones no arancelarias y que pagaba un arancel menor. Ajá. Ahora, cuando la autoridad viene y le dice, oye, ¿qué crees que tu fracción arancelaria está mal? Pues fíjate que primero te voy a multar por datos inexactos, porque la fracción arancelaria no es la correcta. Después te voy a multar por omisión de impuestos, porque ¿qué crees? Me pagaste 10% y me tenías que pagar 15%, estás omitiendo impuestos. Y después, ¿qué crees? Que está sujeto a precios estimados. Y como no lo declaraste, estás omitiendo una regulación. También te voy a multar por eso. Y entonces, la van a multar, va a tener que pagar los impuestos y aparte va a tener que pagar las multas. Ajá. Entonces, si estamos hablando, no sé, de 500,000 o de 600,000 dólares de mercancía, más los impuestos, más los recargos, más todo, ¿cuánto vas a terminar pagando? Ajá. Nos podemos evitar almacenajes en puerto o en aeropuerto o donde estés, porque recordemos que solamente tenemos 7 días libres de almacenaje cuando se trata de mercancías para marítimo y en el aéreo con un día libre de almacenaje. Eso, el normal. Si tú tienes algún tipo de negociación adicional, perfecto.
Pero normal es eso. Si yo te diría, ¿cómo podemos evitar los almacenajes? Primero es clasificando correctamente, ¿no? Pero tú me dices, oye, si clasificamos mal, ¿cómo puedo evitar los almacenajes? Yo te diría, pues vamos a negociar. ¿Dónde está tu mercancía? ¿La podemos desconsolidar? ¿La podemos trasladar a otra terminal? ¿Podemos negociar? ¿Se puede hacer cosas? Sí. ¿La podemos mandar al recinto fiscalizado estratégico? Sí, pero esa es otra plática. Eso no se los voy a platicar ahorita. Ajá. Pero podemos jugar, pero necesitamos saber, obviamente. Ajá. Podemos optimizar un tema de trámites. ¿Y por qué? Cuando nosotros tenemos el tiempo suficiente, pues entonces lo haces bien, con calma, recopilas todos los documentos que necesitas, pero a veces, si clasificamos mal, vamos a tener que duplicar trámites. Evelyn nos daba su ejemplo, y si ella dijo, pues estaba sujeto a aviso, pues ya hizo el aviso, pero ¿qué crees? Que su fracción arancelaria estaba mal. Entonces, ella ya ahora había tramitado con una fracción arancelaria, y si antes de despachar se hubiera determinado otra fracción, hubiera tenido que volver a meter otro trámite. Ajá. Entonces, podemos optimizar dobles trámites y también los costos, porque los trámites no son gratis. Ajá. Entonces, ahí también te puedes ahorrar un costo considerable. Tema de demoras, hablo de demoras de contenedor en el caso que lo traigas marítimo. Igual, o sea, imagínate que la mercancía la vas a tener un mes en aduana o 2 meses en lo que te sale en la norma o en lo que revisas lo del depósito fiscal o en lo que estás esperando el dinero. Entonces yo te diría, vamos a revisarlo. Si vamos a pagar demoras, no, o sea, intentemos lo que yo te decía, desconsolidar el contenedor. No tienes el dinero para pagar los impuestos, pero vas a cumplir con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias. Vamos a evaluar costos y a lo mejor lo podemos mandar a un depósito fiscal. Y conforme vayas necesitando tu mercancía, vas pagando los impuestos. Traes 10 pallets, pero nada más quieres pagar impuestos de uno, lo podemos hacer. Pero es cuestión de saberlo manejar. Y por último, pues el abandono de las mercancías, como yo les decía. Si por alguna razón nosotros no podemos sacar nuestra mercancía por un tema de alguna norma, de un permiso, o porque no tienes el dinero para pagar los impuestos y los almacenajes ya se fueron incrementando y las demoras ya se fueron incrementando, y tú dices, pues es que me va a salir muy caro. O sea, ya los costos extras que voy a tener que pagar son más altos que mi producto, ¿no? Entonces, sabes que ya no me conviene, voy a dejar la mercancía en abandono. A eso podemos llegar si no tenemos el cuidado de una correcta fracción arancelaria. Eso te estoy hablando de México. Pero si tú exportas y tú vendes, dependiendo del Incoterm, pero voy a hablar de un Incoterm DDP, en donde tú en el destino vas a hacer también la importación y vas a pagar los impuestos. Si en México es complicado, imagínate cuando estás en un país donde tú no conoces cómo son las regulaciones, donde tú no conoces cómo es la aduana. Entonces, una mala clasificación nos puede llegar a eso. Y ahí yo les voy a contar también sobre una experiencia que tuvo un cliente nuestro, en donde iba a exportar una mercancía de Perú a Ecuador, si no mal recuerdo. Y en ese tema se clasificó la mercancía, mandaron el producto a Ecuador, y entonces cuando llega el producto a Ecuador, resulta ser que empiezan a revisar y dicen, este producto se necesita un permiso de lo que sería aquí la Secretaría de Salud para importarlo, y nadie pudo prever ese tema. Cuando llegó la mercancía ahí, nos tomó 2 meses para obtener ese permiso. ¿Por qué? Porque nadie o sea, la persona que hizo el trámite allá nunca revisó la fracción arancelaria. Y entonces le creyeron, o sea, nunca revisaron cuál era la restricción que tenía esa fracción. Y ahí es un error. Puedes tener la fracción arancelaria, pero si no revisas cuáles son las regulaciones, no nos va a servir de nada. Entonces, por eso yo les digo, si ustedes van a exportar, intentemos siempre, es como en el doctor, vamos a ver varias opciones, ¿no? Vamos a consultar a varios agentes aduanales o a varios proveedores y vamos a revisar qué fracciones arancelarias me dan. Puede que los mismos coincidan, pero ahí viene otra. El mismo agente aduanal o los 5 agentes aduanales pueden coincidir en una fracción arancelaria,
pero si la autoridad determina que es diferente, nosotros debemos de tener los criterios para saber si esa fracción arancelaria aplica o no aplica. Necesitas tú revisar. La fracción arancelaria nos dice, me voy a regresar un poquito en el ejemplo que yo les daba aquí. La fracción aquí ya me está diciendo que son neumáticos nuevos de caucho. Ajá. ¿De qué tipo? La fracción arancelaria ya te dice, te da la descripción. Ajá. Entonces, si aquí yo digo neumáticos nuevos de caucho, pero mis neumáticos no son nuevos, entonces, a ver, no, déjame ver. ¿Sabes qué? No son nuevos, son usados. Ajá. Tenemos que tener ese criterio. Yo sé que todos queremos a nuestra ¿Casa o gente casa? porque es el experto, claro que es el experto, pero necesitamos revisar las informaciones. Ajá. Ellos se dedican a las... ¿Dónde puedo consultar la fracción arancelaria? Bueno, en México tenemos el CIABI. Ajá. El CIABI, antes lo veíamos a través del CISEX, pero ahora con el tema de los NICOS, pues el CIABI me ayuda un poquito más porque me dan los NICOS. ¿no? Ajá. El NICO, recordamos que es el número de identificación comercial. Y entonces tú entras aquí al CIABI, si ya tienes tu fracción arancelaria, aquí la buscas. Y aquí tenemos algo que se llama aranceles y normatividad. Es el que te dice cómo clasificar, ¿no? Ay, perdón, Gabriel, creo que ¿nos estás comentando algo? No, una disculpa, pongo mi micrófono. Buen No, día. está bien. Fíjate que el CIABI, tú ahí le buscas tu fracción arancelaria y entonces aquí nos va a decir los aranceles y las restricciones que vamos a tener. De este lado, yo para sacar la pantalla que les mostré hace ratito me metí aquí y puse la 401110 y entonces cuando le di clic aquí en aranceles me mandó a esta pantalla en donde me dice el arancel y en donde me dice las normas oficiales a las que tengo que cumplir. Entonces, les digo, es el CIABI, ajá, y de este lado les pongo, ¿quién es el encargado de clasificar? ¿O de quién es la responsabilidad de clasificar? Primeramente te diría que la responsabilidad de revisar la fracción arancelaria es el agente aduanal. ¿De acuerdo? Y tú me preguntarás, bueno, a mí hay mucha gente que me dice, oye, pero ¿por qué tenemos que hacer el previo? Bueno, en el artículo 42 de la ley aduanera nos dice que la persona o la empresa, digamos persona física o moral, que realice el pedimento, podrá examinar las mercancías para determinar, en este caso, la fracción arancelaria. ¿Por qué tu agente siempre quiere hacer previo? ¿Y por qué siempre te peleas con él por eso? Pues bueno, porque el agente aduanal es un responsable solidario. Y él es el primeritito que va a responderle a la autoridad en el caso de un reconocimiento aduanero y en el caso de que le digan, oye, a ver esta fracción arancelaria, ¿cómo la determinaste? Por eso tu agente aduanal te dice, dame la ficha técnica, dime de qué es, para qué sirve, cómo lo usas. Y si está desarmado, dime cómo se arma o mándame una foto de armado. Por eso tu agente aduanal siempre es muy reiterativo en ese tipo de situaciones. Ajá. Tu obligación como importador o como exportador es darle todas las herramientas para que él pueda clasificar correctamente. Ajá. La responsabilidad del agente aduanal es clasificar, pero tu responsabilidad es darle la información correcta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que determinar la fracción arancelaria correcta. No es la que más me convenga, es la correcta. ¿Quién más puede determinar una fracción arancelaria? Bueno, puede ser un consultor de comercio exterior. Ahora voy a hacer mi comercial como lo hacemos en Grupo CASE. Ajá. Lo podemos determinar a través de la autoridad, como les decía Evelyn hace ratito. Nosotros podemos consultar a través del SAT la fracción arancelaria. Y yo te diría, ¿es lo más sano que podemos hacer? Sí. Si tú tienes mercancía en donde te están clasificando diferente, también necesitamos revisar eso. ¿Por qué?
Tú puedes traer la misma mercancía por diferentes aduanas, pero no puedes tener diferentes fracciones arancelarias. La fracción arancelaria siempre tiene que ser la misma, porque es el mismo producto. La única diferencia es que lo estás importando por diferentes lados, pero la fracción siempre debe de ser la misma. Nos hemos encontrado casos en el que el mismo producto a veces tiene hasta 4 o 5 fracciones arancelarias diferentes. Eso no puede ser porque es el mismo producto. Y seguramente en una paga menos impuestos, en la otra pagas más, en una tiene regulación, en la otra no. Entonces necesitamos revisar eso. Si tú tienes estas discrepancias, mi recomendación es somete tu producto a una consulta técnica ante el SAT. Lo puedes hacer de 2 formas. La primera es hacer un escrito libre que lo lleves al SAT que está ahí en la Avenida Hidalgo, aquí para los que nos ven desde la Ciudad de México y para los que no, pues bueno, es en el centro de la ciudad. Y le tienes que hacer un escrito parecido a este. Si lo llevas físicamente, pues tienes que llevar el poder notarial, debes de llevar la identificación oficial, te van a pedir el RFC, el acta constitutiva para cotejar. Y bueno, aquí si lo haces vía electrónica, pues ya no tienes que presentar todos esos documentos, nada más subes tu escrito. En este escrito nosotros le tenemos que dar a la autoridad la ficha técnica del producto, la descripción, fotos, y le tenemos que decir a la autoridad, oye, tengo este producto, necesito que me digas cuál es la fracción arancelaria. Pueden existir, digamos que 2 tipos de consulta. Una es cuando tú ya tienes la fracción arancelaria y le dices a la autoridad, la fracción arancelaria que tengo es esta, ¿me puedes confirmar si es la correcta? Y la autoridad te va a decir, no, no es la correcta, es esta. Y la otra es, no sé la fracción arancelaria, por favor dime cuál es. La ventaja, hay ventajas y desventajas. ¿Cuál sería la ventaja? Pues bueno, cuando nos toca un reconocimiento aduanero, como lo comentaba Evelyn, si nosotros ya tenemos el dictamen de la autoridad, pues yo le digo, la fracción arancelaria que ocupé es la correcta, porque aquí está el dictamen donde tú me dijiste que esta era mi fracción arancelaria. Pero, ¿qué sucede si la fracción arancelaria que hemos utilizado es diferente a la que me dice el SAT? Primero tendríamos que revisar. ¿Qué tenemos que revisar? Pues a lo mejor, si nosotros, si la fracción arancelaria que yo ocupaba paga menos impuestos y la autoridad me dijo que la nueva paga más, pues ¿qué crees que vas a tener que hacer? Vas a tener que regularizar todas tus operaciones y tendrías que pagar los impuestos que dejaste de pagar. Eso obviamente, pues para que si la autoridad llega y te revisa, pues entonces tú ya regularizaste y ya pagaste tus impuestos y no hay omisión de impuestos. Aquí no te podría multar porque tú ya te estás autocorrigiendo. Tú tienes que pagar esas diferencias de impuestos antes de que la autoridad venga y te lo pida. ¿Por qué? Porque si viene y te lo pide, pues ya no es autocorrección, ya te está pidiendo el que lo corrijas y entonces, ¿qué crees? Que sí te va a multar. Pero por el contrario, si la fracción arancelaria que tú siempre ocupaste pagaba el 15% y la autoridad te dice, ¿qué crees que es la fracción arancelaria correcta es esta y no paga impuesto? Pues tú vas a decir, oye, y ya te pagué. Bueno, ahí lo que podemos hacer es pedir una compensación. Tendríamos que meter un escrito al SAT, tendríamos que rectificar nuestros pedimentos y decir, mira, la fracción arancelaria correcta era esta y te pagué 10% más de arancel. Regrésamelo. Ahora te digo, va a ser muy difícil que la autoridad te regrese ese dinero, pero sí puedes hacer compensaciones. Por ejemplo, si tú tienes un saldo a favor de 100,000 pesos de IJI que pagaste, tú puedes compensar esos 100,000 pesos en otra operación y decirle a la autoridad, oye, ¿te acuerdas que me debes 100,000 pesos? ¿Qué crees? Que ahorita tengo un pedimento y tengo que pagar 150,000 pesos de arancel. Por favor, utiliza mi saldo a favor y nada más te voy a depositar la diferencia que son 500 o 50, perdón. O si, no sé, tienes 100,000 pesos a favor y tu nuevo pedimento va a pagar 90, pues pagas los 90 y te sigue quedando 10. Y esos 10 los puedes utilizar para otra operación. Esas son compensaciones, pero para poder hacer esas compensaciones tendríamos que meter un escrito a la autoridad, nos lo tendría que autorizar y entonces podemos compensar nuestro saldo, ¿de acuerdo? Entonces,
pues básicamente esto es lo que nosotros los recomendamos por el tema de de la importancia de las fracciones arancelarias, que tengan cuidado, aquí ya les damos los tips. Lo que yo te decía es, revisa con los agentes aduanales que tienes. Si vas a traer un producto nuevo, que no sería de difícil identificación, someto la consulta con varios agentes aduanales. Si los tres coinciden en esa fracción arancelaria, seguramente va a ser la correcta. Pero si tienes discrepancia entre esos tres agentes aduanales, intenta revisar por qué el primero lo clasificó en esa o cuáles fueron los criterios, porque en ese caso tú tendrías que definir cuál es la correcta, de acuerdo al uso, de acuerdo a lo que esté hecho. Es bien, bien importante. Porque como yo te decía, el agente aduanal va a clasificar en base a lo que tú le des. Y ahora, yo te decía, ¿el agente aduanal es el responsable de clasificar la mercancía? Sí. Pero ¿qué crees? Que la autoridad dice que cuando la mercancía es de difícil identificación, ya no responsabiliza al agente aduanal. ¿Por qué? Porque es de difícil identificación. Entonces, por eso es que toman las muestras. Este tipo de trámites, si nosotros lo sometemos a consulta, nos va a demorar aproximadamente 3 meses. Fíjate que me ha tocado en reconocimientos aduaneros que me tomen muestras y a veces en lo que mandan el dictamen y regresan y lo que quieras, a veces demora hasta 4 meses. Por eso te digo, les platicaba una experiencia de nosotros empezamos a importar aceitunas que vienen en salmuera de Perú. Y entonces nos tocó una revisión en transporte, que era por ferrocarril, nos tomaron la muestra, pero la autoridad no me dejó sacar la mercancía, te dijo no te esperas hasta que regrese la muestra del laboratorio, identifiquemos si es correcta la fracción arancelaria y después te dejo ir. Si nosotros hubiéramos sometido a consulta desde un principio antes de traer el producto, me hubiera ahorrado, como la mercancía duró ahí cerca de 30 días, porque ¿qué crees? Aparte nos tocó en fiestas decembrinas, entre las vacaciones y lo que tú quieras, yo le podría haber mostrado a la autoridad con mi escrito y decirle, oye, ¿sabes qué? Lo sometí a consulta, aquí está la fracción arancelaria que tú me diste, a lo mejor me hubiera podido ahorrar ese tiempo. Y no lo hicimos. ¿Por qué? Porque son aceitunas. O sea, hay una fracción específicamente para las aceitunas, ¿no? Pero como venía en muera, entonces, pues aquí es donde nos tocó esta situación. Por eso te digo, podemos anticiparnos, podemos tomar algunas decisiones anticipadas y si ya tenemos la bronca, pues tenemos que revisar de qué manera nos puede impactar lo menos posible para intentar minimizar costos, para intentar pues que la mercancía no se me vaya a caer en abandono y cosas de ese estilo. Pues muy bien. Vamos a pasar con las preguntas. No sé si tengamos... Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Diana y Evelyn. Y a todos. Bueno, pues primeramente les agradecemos mucho en esta plática. Estamos 3 personas que estamos en la misma. Buenos días a todos. No, pues la verdad es que nos han ampliado mucho temas que por lo regular ya nos ha tocado manejar. Y pues muy buena la sugerencia en cuanto al criterio de la fracción arancelaria, de revisar con varios agentes aduanales, cosa que lo hemos realizado, pero ya en caso de que pues, no sea la misma, pues hacer esta consulta directamente al SAT y así pues evitarnos pues imprevistos, situaciones de que pues, nos generan demoras y todo eso. Buenos días, Diana, Evelyn, muchas gracias. Pues son temas muy interesantes. Yo me encargo de la parte de proveedores extranjeros, lo que son los pagos. Nunca había tenido acceso a este tipo de información, pero pues me parece muy interesante. Y ahorita, a ver, no sé si entendí bien, al SAT le corresponde clasificar los productos y determinar las regulaciones. Y ya posteriormente, cuando el agente aduanal va a importar, pues es el directamente responsable de revisar si la fracción arancelaria que se determinó para ese producto que se va a importar es la correcta, ¿verdad? ¿Es cierto? No sé si le entendí bien. Gracias por estar aquí.
Mira, el responsable, como yo decía, de clasificar la mercancía en primera instancia es el agente aduanal. Ajá. Ok. Ujú. Pero con nuestra información. O sea, el agente va a dar, si él clasifica mal, va a decir, es que tú no me dijiste que era así, o tú no me dijiste que era asado. Por eso decimos que es un responsable solidario. Porque ¿quiénes somos los que conocemos el producto? Nosotros, los que los compramos o los que los producimos. Ujú. Entonces somos los que conocemos el producto, para qué sirve, qué uso le podemos dar, de qué está hecho, los componentes. En caso de un químico, pues cuáles son todos los componentes de ese producto. Ajá. Ahora yo te diría, si tenemos diferencias de clasificación arancelaria, mi propuesta es sométanlo a consulta ante la autoridad. ¿Por qué? Es el SAT. Porque es una manera de ampararnos. Ajá. Ujú. Nos amparamos y decimos, ya te lo metí a consulta, tú me diste esta fracción arancelaria, a lo mejor si es la misma que tú estás utilizando, perfecto, quiere decir que estamos en lo correcto. Pero el día de mañana, porque aparte, como yo te decía, es un tema de criterios. Hoy me toca un verificador, mañana, ahora que va a ser el tema de la, con la NAM, que ahora va a ser una nueva administración, pues la gente que va a venir nuevamente va a ser alguien diferente. Quien puede tener un criterio diferente al del verificador anterior, y entonces el primero me dijo una fracción, el segundo también me dice otra fracción, y yo le digo, no, a ver, aquí tu autoridad me determinaste en base a una consulta y en base a una prueba de laboratorio, porque también en el dictamen nos piden que paguemos la prueba de laboratorio, y así lo determina. Entonces es una manera de curar mensajes, ¿no? Entonces, para evitar que en el futuro podamos tener alguna discrepancia. Yo te puedo decir que a lo mejor, y me ha tocado también, pero es 1.000.000, que ya sometí a consulta y que 5 años me vuelvan a tomar una muestra y me digan, tu fracción arancelaria cambió, puede suceder también, pero es 1 en 1.000.000. Por eso es necesario que nosotros siempre, cuando tengamos controversias en temas de reconocimiento aduanero, determinemos bien cuál es el uso, que tengamos las informaciones técnicas, que tengamos todo lo que contenga el producto para poder clasificar de manera correcta. Yo no sé si ustedes usan el Data Stage o sepan lo que es el Data Stage. No, yo no. ¿No? Yo Ok, no. es una herramienta. Hemos dado muchas pláticas. Voy a hacer un pequeño comercial aquí. Si se meten en nuestras redes sociales o en YouTube, a veces se graban estas pláticas. Ajá. Y tenemos una plática de Data Stage. ¿Qué es el Data Stage? Es una herramienta que te da también el SAT, en donde cuando tú haces el trámite, primero tú le puedes pedir los pedimentos de los últimos. Dime todas las operaciones que tuve durante los últimos 5 años. Y te va a mandar la información de todas tus operaciones de los últimos 5 años. Pedimento, aduana, cuánto pagaste, COBES y documentos, cuánto pagaste de impuestos, con qué agente aduanal, qué número de pedimento. Te lo va a mandar las fracciones arancelarias. Y cuando tú haces este trámite, mes con mes, te va llegando ese reporte. Por ejemplo, ahorita en septiembre, los primeros 5 o 6 días de septiembre, me va a llegar el reporte de todas las operaciones que yo hice en agosto. ¿Por qué les comento de esto? Porque ahí tú te puedes dar cuenta cuáles son las fracciones arancelarias que estás utilizando. Si utilizas 3 productos, nada más vas a tener 3 fracciones arancelarias. Y hasta lo puedes filtrar. A ver, este producto que traje, por descripción, ¿no? Yo les hablaba en mi ejemplo de neumáticos nuevos de caucho. Ahí en la descripción va a decir neumáticos nuevos de caucho. La fracción tiene que ser la misma. Si tú te das cuenta ahí que tienes diferentes fracciones arancelarias, ya tienes que empezar a hacer algo. Porque no puedes tener fracciones arancelarias diferentes. Para eso nos va a servir el Data Stage también. Eso para que tengas completos y sepas si te falta algún expediente de comercio exterior, para que veas los COBES, si te falta alguno, si los tienes completos o no. Ajá. Y la otra es también para identificar si te estás manejando diferentes fracciones arancelarias para el mismo producto.
Entonces nosotros lo recomendamos mucho. Es un trámite que tú haces, que no cuesta absolutamente nada, y entonces mes con mes te van llegando. Es un muy buen filtro para ver si tienes completos todas tus operaciones. Si ahorita te dice que en agosto tuviste 10 operaciones y tú nada más tienes registrados 8, ¿de dónde salieron los otros 2? Digo, voy a pensar mal y a lo mejor dices, oye, estas operaciones no las hice yo, alguien está usando mi RFC, mi nombre, ¿no? Digo, ya pensando mal. O la otra es de, oye, ¿sabes qué? Necesito cambiar mis procedimientos porque efectivamente tuvimos 10 operaciones y yo nada más vi 8. ¿Qué está sucediendo? Vamos a revisar, porque fueron 2 nada más, pero si tuvieras 100 operaciones, ¿cuántas estás dejando de ver al mes? Y si me voy al año, y si cuando viene una revisión la autoridad aduanera te pide esos 2 expedientes que no tienes. Por eso es bien importante y recomiendo mucho el tema del data stage. ¿Bien? No sé si tengan más dudas. Gracias. De nuestra parte no, y de verdad muchas gracias. Nada más así rápidamente, tuvimos una vez un problema muy serio, muy fuerte, con unos pinos de Navidad que importamos vía Panamá, y porque algún problema tuvimos con la fracción arancelaria, no me acuerdo los detalles, pero porque venía como un barniz y debería venir seco. Entonces un problemita por ahí tuvimos, y no, hombre, fue una bronca, hasta tuvieron ahí los contenedor de los pinos en el puerto, un chorro de tiempo. Por eso sí, es que es muy delicado ese tema de las fracciones arancelarias. Y sobre todo, Carlos, fíjate que también hay que saber cómo tratar ese tipo de situaciones. Porque yo les comentaba, en mercancías peligrosas, nosotros tenemos 5 días para que nuestra caiga en abandono. Ajá. Y se puede extender hasta 45 días, siempre y cuando el recinto fiscalizado en donde esté tu producto tenga las condiciones para hacerlo. Entonces, si tú sabes que el recinto en donde está no va a tener esas condiciones, vamos a trasladarlo a otro donde sí lo tenga, y entonces voy a ganar tiempo. Y entonces mi carga ya no va a caer en abandono hasta dentro de los 45 días. Pero eso no lo sabemos porque a veces no tenemos en el radar este tipo de situaciones. Ajá. Entonces, ahí digo, cuando se enfrenten en algún tipo de situaciones, con muchísimo gusto acérquense con nosotros y a lo mejor les podemos aconsejar o dar un tip acerca de cuál podría ser una alternativa para intentar minimizar los costos o que ustedes tengan el menor impacto, porque el problema ya lo tenemos. Ahora, si ya tenemos la situación, pues vamos a hacer que nos impacte lo menos posible. ¿De acuerdo? Exacto, sí, y creo que, si mal no recuerdo, el problema de origen fue que el proveedor no especificó en la factura que venía con ese acabado, desde ahí vino, entonces le pusimos una fracción arancelaria que venía como seco, por así decirlo, tocó revisión, oye, no, espérate, esto está barnizado, y ahí se hizo un relajo. Pero de esas experiencias es donde todo el mundo aprendemos, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si el comercio exterior no tuviera estas situaciones? No tendríamos trabajo, ¿no? Así es. Muy bien. Fíjate, Emma me pregunta cómo se tramita el data stage. Emma, nosotros hacemos ese tipo de trámite, también lo ofrecemos como un tipo de servicio. Nosotros tenemos que llenar un escrito. Ajá. Si tú estás en la Ciudad de México, pues bueno, vamos por tus documentos, te digo qué documentos son, se hace un escrito, los llevamos al SAT, lo ingresamos, después tenemos que regresar porque nos tienen que dar como unas claves, la matriz de seguridad, y cuando está la matriz de seguridad, entonces nosotros tenemos que hacer otro trámite para pedir los pedimentos de los últimos 5 años, 3 años o de los años que tú solicites, y para que te vayan llegando mes con mes. Ajá. Y yo me atrevería a decir, hicimos uno, nos demoró aproximadamente unos 21 días, ¿no? Porque hay que llevarlo, entonces te revisan la información, cuando revisan la información hay que ir a recoger la matriz, cuando ya está la matriz tenemos que volver a hacer el trámite y pedir que
nos manden los pedimentos y bla, 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 y en lo que te llegan tus pedimentos, pues sería el mes siguiente. Si ustedes están en otro lado de la República, no sé, en Querétaro o aquí que están en Torreón, entonces nos mandan los documentos por mensajería a la oficina, o sea, les decimos, te mandamos las cartas y todo, y se ingresa el trámite ante el SAT. Ajá. Aquí digo, si no nos quieren contratar, también lo pueden hacer ustedes mismos, y esos documentos se le tienen que mandar al SAT por mensajería. Ajá. Entonces ellos te lo reciben. El problema es cómo vas a recoger tu matriz de seguridad, ¿no? Entonces, por eso es que lo recomendamos. Ajá, me dice Evelyn que se hace una guía, les mandas los documentos, les mandas una guía prepagada para cuando tengas la matriz de seguridad. Cuando ellos tengan la matriz de seguridad, te la regresan con esa guía prepagada que les diste. Ajá. Entonces, pues prácticamente así es como se tramita el Data Stage. Y te digo, es una herramienta bien práctica. Sobre todo las empresas IMEX lo manejan bastante para tener el registro de los expedientes, y otra es que nos ayuda a prevenir que en caso de alguna revisión por parte de la autoridad, pues estemos seguros que la misma información que tiene la autoridad es la misma información que tengo yo en mis expedientes. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad te viene a hacer una revisión, ella baja la información del Data Stage. Entonces dice, a ver, ¿cuántos pedimentos tuviste? Ah, aquí necesito este COBE, o aquí necesito este acuse. Ajá. No, Mariana, el costo no tiene trámite ante el SAT. Eso con el Data Stage. Si quieren someter a consulta el tema de la fracción arancelaria, el costo es, pero porque tienen que mandar, te piden que pagues ahí un monto para las pruebas de laboratorio. Pero pero para el Data Stage no. No sé si tengamos más dudas. A tus órdenes, Mariana. Bueno, quisiera compartirles rapidito. La siguiente semana vamos a tener otra plática gratuita acerca del recinto fiscalizado estratégico. Ajá. Me gusta, es algo que no estamos manejando, pero hoy en día creo que es una de las herramientas que nos van a ayudar mucho, porque hoy es un caos en todas las aduanas, tiempos. Ajá. Entonces, en te voy a dar las ventajas que tiene el recinto fiscalizado estratégico, cómo lo podemos manejar, ajá, y algunos tips. Ajá. Entonces, pues ojalá nos puedan acompañar en nuestra práctica gratuita de la siguiente semana, que también va a ser el jueves a las 10:30. Posteriormente vamos a tener ya un curso o un taller acerca de las regulaciones y las restricciones no arancelarias. Entonces ahí te voy a decir qué es una regulación, las diferencias, cómo vamos a calcular impuestos, qué es una norma oficial mexicana, las normas de etiquetado, que tú veas la diferencia entre unas y otras, y sobre todo también que veas las infracciones y las sanciones en caso de incumplimiento. Ajá. Y obviamente algunos tips en relación a esto. El tema de regímenes aduaneros. Ajá. Este tema de regímenes aduaneros, o sea, no, a mí no me gusta ser tan técnica, porque me gusta hacer los talleres de manera en la que sea de uso operativo para ustedes, ajá, que lo puedan usar al día a día con sus operaciones. Y este curso de regímenes aduaneros es donde yo te diría cómo podemos usar el depósito fiscal, cómo se hace, en qué momentos podemos usar un depósito fiscal, en qué momentos podemos hacer una elaboración, reparación o transformación en un recinto fiscalizado, y en dónde podemos utilizar el tema de recinto fiscalizado estratégico. Nosotros tenemos 6 regímenes aduaneros: definitivos, temporales, depósito fiscal, elaboración, transformación y reparación en recinto, tránsito de las mercancías y recinto fiscalizado estratégico. Entonces yo te digo, en cada uno de estos, ¿cómo los podemos utilizar? Entonces te voy a explicar qué son y cómo los vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Ya todo, muy bien. Aquí hacerles saber un poquito de lo que hace Grupo CASE en temas de comercio exterior. Pues justamente lo que apoyamos a las empresas es a la capacitación de comercio exterior,
damos justamente estas pláticas gratuitas y estos talleres, pero si tu empresa necesita alguna capacitación específica, que tú me digas, Diana, mi parte operativa a lo mejor tiene un área de oportunidad en esta parte, entonces te hacemos el taller o curso de acuerdo a tus necesidades. Te podemos dar también asesoría en relación al tema de gastos, revisar si tu agente aduanal está cobrando correctamente, si está correctamente en la cuenta de gastos, el tema de clasificación arancelaria, el tema de regulaciones y restricciones, permisos, etcétera. Gracias. Y por último, les presumo que Grupo CASE está certificado en ISO 37001, que es sistemas de gestión antisoborno. Entonces, somos de las pocas empresas que han obtenido esta certificación y lo decimos con bastante orgullo. Les agradezco a todos que se hayan presentado el día de hoy. Estos son nuestros datos para los que necesiten. En caso de tener alguna duda, algún requerimiento, con muchísimo gusto lo podemos atender y espero que puedan asistir a nuestra plática gratuita de la siguiente semana. Muy bien, muchas gracias, de veras, muy amables, y claro que sí, por ahí incluso invitamos ahí a más personas de la empresa para que también asistan. Muchas gracias, Evelyn, Diana y a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente, gracias. Bonito día para todos. Un abrazo. Gracias. Grupo CASE, generando riquezas. Ofrecemos servicios de asesoría, capacitación y soluciones empresariales siempre a la vanguardia y comprometidos con la mejora continua. Somos en México la primera empresa de asesoría y capacitación certificada en ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, y con registro de verificación de cumplimiento en la NOM 035. Ambas auditorías testificadas por la entidad mexicana de acreditación. Nuestros servicios, asesoría y capacitación en ISO, OEA, CITIPAT, seguridad patrimonial, comercio ético, normas oficiales mexicanas, IVA, IEPS, entre otras. Garantizamos la certificación en los tiempos planificados. En Grupo CASE nos volvemos parte de tu organización, combinando nuestro conocimiento con la experiencia en tu ramo, a través de una dirección y trato personalizado. Juntos, implementamos estrategias para atraer más clientes, controlar cada una de las áreas, generar soluciones de ahorro, hacer partícipes a tus colaboradores en las metas y objetivos, potencializando sus habilidades. Desarrollo de habilidades directivas, gerenciales y operativas. Genera un ambiente laboral favorable en tu empresa a través del aprendizaje continuo. Grupo CASE. Somos agentes capacitadores con registro ante la STPS. Emitimos constancia de competencias laborales DC3 en los cursos y talleres en modalidades presencial, línea o híbridos. Desarrollamos contenidos conforme a las necesidades de capacitación que se requiere por la organización. Transferimos el conocimiento a través de reflexiones, ejercicios prácticos y dinámicos. Nos adaptamos al medio y al lugar. Consultas nutricionales, médicas y psicológicas que llegan hasta tu empresa. Invierte en la salud de tus colaboradores. Gana su lealtad por la empresa y genera utilidades, disminuyendo el ausentismo del personal, la baja productividad, el ambiente tóxico, derivados de una mala alimentación, problemas de salud, emocionales por ansiedad o por eventos traumáticos. Grupo CASE, tu mejor aliado en la salud de tu organización. Nuestros doctores, nutriólogos y psicólogos en modalidades presencial, línea o híbrido llegan hasta tu empresa o, si lo prefieren, asiste a nuestros consultorios. Realizamos diagnósticos y definimos el tipo de intervención para cada persona conforme al estado de su salud,